Bien, entonces el día de hoy les voy a hablar sobre glaucoma traumático. El glaucoma traumático es una forma secundaria de glaucoma que se presenta tanto en el glaucoma abierto como en el glaucoma, perdón, en el trauma abierto como en el trauma cerrado. Es una enfermedad más bien poco frecuente. Eh, Acá les muestro dos estudios que recogen datos de un registro de trauma ocular de Estados Unidos, en los cuales podemos observar la incidencia de glaucoma a los 6 meses posterior a un trauma severo. Y vemos que es ligeramente superior en el trauma cerrado que en el abierto, un 3,39% de incidencia a los 6 meses. Los factores de riesgo independientes para el desarrollo de glaucoma en el trauma, compartidos en los dos estudios, fue la edad y la agudeza visual inicial menor de 20/200. Y también cabe destacar el IFEMA como un factor de riesgo independiente con la mayor fuerza de asociación en el trauma cerrado para el desarrollo de glaucoma a los 6 meses. En la unidad de trauma ocular del 2018 se registraron 1.418 traumas severos, de los cuales un 6% correspondió a ifema traumático. Y si descontamos los casos de fractura orbitaria y laceración palpebral, podríamos estimar una incidencia de 20 casos nuevos por año de glaucoma traumático. Cuando hablamos del glaucoma traumático asociado a trauma abierto, existen diversos mecanismos y distintas presentaciones. Por ejemplo, la talanemia prolongada podría producir sinequias anteriores, lo que altera el funcionamiento del trabéculo y conlleva entonces hipertensión ocular y un glaucoma traumático. Los cuerpos extraños intraoculares isometálicos pueden producir cirrosis bulbi, lo cual daña no solamente la malla trabecular, sino también el ojo y muchas distintas estructuras del ojo. En los casos donde se produce invasión, ya sea epitelial o fibrosa en el trauma abierto, este tejido invade la cámara anterior y obstruye la malla trabecular. Habitualmente son glaucomas traumáticos de muy difícil manejo, sobre todo en los casos de invasiones epiteliales. Ocurre con mayor frecuencia en pacientes que se difirió el cierre de la herida primaria, o bien hubo tejido encarcerado, ya sea uveal o vítreo. Y en la imagen de microscopio óptica vemos un infiltrado que está rodeando la cara anterior del iris, infiltrando también el ángulo irido-corneal. En el caso de la invasión fibrosa, no está muy claro cuál es el origen, si son fibroblastos conjuntivales, queratocitos estromales o bien metablasia endotelial. En general es un glaucoma de un difícil manejo también, pero de mejor pronóstico que el glaucoma producido por invasión epitelial. Y en la imagen podemos observar un tejido vascular fibroso que está invadiendo la cámara anterior, obstruyendo el trabéculo y rodeando el iris en la cara anterior y posterior. El trauma ocular contuso ocurre cuando el trauma ocular no rompe la pared del globo ocular y debido a que los fluidos intraoculares no son compresibles, cuando ocurre un trauma y se produce un acortamiento del diámetro anteroposterior del globo ocular, se produce consecuentemente una expansión ecuatorial. Y esa expansión ecuatorial se distribuye en forma de anillos, los que se conocen como los 7 anillos de Campbell, que son típicos del trauma ocular contuso, que se distribuyen de anterior y posterior y son bastante típicos, siendo el primer daño la ruptura del contacto pupilar, luego iridiodiálisis, recesión angular, la ciclodiálisis, las laceraciones de la malla trabecular, la diálisis retinal y la subluxación o luxación del cristalino. Entonces, estos serían lesiones típicas observadas en el trauma ocular contuso. Podemos clasificar el glaucoma traumático asociado a trauma cerrado en función del tiempo de presentación. Arbitrariamente vamos a decir que es precoz cuando ocurre antes del mes y después del mes lo consideramos que es tardío. Vamos a partir hablando primero del ifema traumático. El ifema traumático es muy importante porque es una de las causas más frecuentes de glaucoma traumático. Em, la sangre en la cámara anterior obstruye la malla trabecular, al igual que, bueno, y la inflamación también, los eritrocitos, las plaquetas y también la fibrina, y amenazan la visión básicamente porque puede derivar
hipertensión y o glaucoma y también puede derivar en hematocornia. La clasificación del linfoma traumático es crítica porque esto nos determina el manejo y también nos habla mucho del pronóstico y también de la posibilidad del desarrollo de glaucoma. Muchos estudios clasifican el linfoma en cuatro grupos, en cuatro grados. Grado uno cuando se ocupa menos del tercio de la cámara anterior. Grado 2 cuando se ocupa más del tercio pero menos de la mitad. Grado 3 más de la mitad pero menos que toda la cámara anterior. Y grado 4 cuando hay alguna ocupación completa de la cámara anterior. Y vemos que existe una asociación importante entre la magnitud del linfoma traumático y la posibilidad de hipertensión ocular. Es así como los pacientes con grado uno y 2 tienen 13% de riesgo de desarrollar hipertensión ocular, grado 3 27%, y cuando es un linfoma total, la mitad de los pacientes tienen hipertensión ocular. Y también la magnitud inicial del linfoma está relacionado con el riesgo de desangrado, lo que aumenta mucho el glaucoma, la posibilidad de glaucoma postraumático. Entonces, los factores que determinan el daño en el nervio óptico en este contexto dependen de básicamente el tiempo de duración y la magnitud de la presión intraocular. Y otros factores de riesgo anexos, como por ejemplo, si es que el paciente es portador o no de anemia de células falciformes o de otra coagulopatía. Este es un gráfico de un estudio antiguo realizado por Reed y Goldberg, en el cual se analizaron 137 pacientes con linfoma traumático y se identificaron los pacientes que desarrollaron atrofia óptica. Y podemos observar que si el paciente tenía la presión en 50 milímetros de mercurio, se requirieron 5 días para desarrollar atrofia óptica. En cambio, si era más baja, se requirieron más días para desarrollar atrofia óptica. Y desde este estudio, que es un estudio, como te decía yo, bastante antiguo, derivan las recomendaciones sobre las indicaciones quirúrgicas del linfoma traumático, lo que se conoce como la regla de Goldberg. Estos autores también investigaron em, la aparición de hematocornia en pacientes con linfoma traumático y identificaron que como mínimo se requería, es decir, como mínimo se requerían 25 milímetros de mercurio durante por lo menos 6 días para producir hematocornia. Otra cosa también importante destacar es que observaron hematocornia solo en pacientes con linfoma total, o sea, no hubo ningún hematocornia en pacientes que no tenían linfoma total. El tratamiento del linfoma traumático tiene como objetivo tratar la hipertensión ocular, disminuir el riesgo de resangrado y tratar las patologías asociadas como uveitis traumática y catarata traumática. Incluye cicloplegia, corticosteroides tópicos y también hipotensores que pueden ser tópicos y orales. Se recomienda, después de 7 días de pasado el trauma, realizar recién una colonoscopia para disminuir el riesgo teórico de resangrado. Entonces, el tratamiento recomendado habitualmente es cicloplegia con atropina, una gota cada 8 horas por 2 semanas, lo que disminuye el dolor, permite observar bien el polo posterior y disminuye el riesgo de sinequias posteriores. Los corticosteroides también son importantes. Hay algunos estudios que muestran que podría disminuir el riesgo de resangrado, con esto el riesgo de glaucoma postraumático, porque teóricamente estabilizan la barrera hematoposa y eso disminuye el flujo de plasminógeno a la cámara anterior. Pero hay una revisión, un meta-análisis de Cochrane del 2023 que mostró que no hay ninguna intervención médica, farmacológica o no farmacológica que mejore la agudeza visual a mediano ni largo plazo. Y los únicos que mostraron disminuir el riesgo de resangrado fueron los antifibrinolíticos, que en general no se ocupan de regla, y que si bien disminuye el riesgo de resangrado, también aumentan el tiempo de reabsorción del coágulo. Cuando elegimos los hipotensores oculares, tenemos que privilegiar los supresores del humor acuoso, evitar los análogos de prostaglandinas porque pueden exacerbar la inflamación intraocular. Ahora, por supuesto, si es que la presión sigue muy alta y sospechamos que hay un riesgo del nervio óptico, podemos usarlo igual.
En, en caso de los hipotensores sistémicos, tenemos acetazolamida y manitol. Hay que tener cuidado del uso de la acetazolamida y el manitol en pacientes portadores de anemia de células falciformes porque disminuye el pH y eso podría precipitar una crisis vasoclusiva en estos pacientes, que son en general mucho más lábiles con presiones intraculares más bajas. Dañan el nervio óptico con presiones más bajas que un paciente normal. Em, bien. Las indicaciones quirúrgicas del linfoma traumático básicamente son tres indicaciones. Hipertensión ocular no controlada, hematocornia y cuando el linfoma no se ha reducido al 50% después de 8 días. Hipertensión ocular no controlada tiene una definición operacional que deriva de los estudios de Goldberg. Más de 60 milímetros en 2 días, 50 en 5 días, 35 en 7, o si es que el paciente es portador de anemia de células falciformes, el umbral para indicar un lavado de cámara anterior es mucho más agresivo, y eso es porque estos pacientes hacen eventos oclusivos con presiones mucho más bajas, eh, y también tienen una predisposición a dañar su nervio óptico con presiones hasta incluso solo de 25 milímetros de mercurio. Ahora, pasando al glaucoma postraumático asociado a trauma cerrado de comienzo tardío, tenemos la recesión angular. La recesión angular es un glaucoma que ocurre cuando el trauma separa las fibras longitudinales y circulares del cuerpo ciliar. Se piensa que las fibras radiales podrían ser un punto de clivaje y por eso ocurre una separación de esas dos fibras. Em, Un poquito de historia. La recesión angular fue escrita por primera vez en 1890 por Edward Richard Collins. Él fue un oftalmólogo británico que se formó en el Moorfields, hizo su formación y también trabajó más de 40 años en el Hospital Moorfields. Describió también el síndrome de Richard Collins, que es un síndrome congénito genético que se manifiesta, entre otras cosas, con hipoplasia mandibular y maxilar. Y él fue el primero entonces en describir la recesión angular detalladamente, analizando tres ojos que fueron enucleados luego de haber recibido un trauma ocular severo. Ahora, conoscópicamente, la recesión angular se identifica básicamente por tres cosas: por un ensanchamiento de la banda ciliar, por un blanqueamiento también de la banda ciliar en comparación con las zonas normales, y también por ruptura de procesos ciliares cuando existen. Es muy útil aquí comparar el ojo contralateral, el ojo testigo. La recesión angular es tremendamente frecuente cuando existe ifema. Hay muchos estudios que muestran una asociación importante entre la presencia de ifema y el desarrollo de recesión angular. Ahora, también es importante decir que la magnitud del ifema no tiene relación con la magnitud de la recesión angular. Pueden haber ifemas pequeños con recesión angulares importantes. Ahora, solo una pequeña parte de los pacientes que tienen recesión angular van a desarrollar glaucoma, cercano al 7-9%. Es más frecuente cuando el paciente tiene comprometido por lo menos 180 grados de recesión angular y también hay un 50% de riesgo, según algunos estudios, de desarrollar glaucoma en el ojo contralateral no traumatizado. Lo que probablemente nos habla que este es un paciente que está jugando también un rol la genética. Se suele presentar el glaucoma por recesión angular antes del año y se puede presentar después del año, incluso 10 o 20 años después del trauma. El tratamiento médico se tienen que privilegiar los supresores del lumen acuoso, evitar los análogos de prostaglandina en la medida que se pueda, y al momento de determinar la elección de la técnica quirúrgica, considerar la edad del paciente, la posibilidad de seguimiento y la presencia de patologías oculares anexas. Tenemos distintas alternativas quirúrgicas para el tratamiento del glaucoma. Muchos textos de glaucoma describen la trabeculectomía como el tratamiento de primera elección en la recesión angular, pero si revisamos los factores de riesgo de glaucoma, perdón, los factores de riesgo de trabeculectomía, muchos de los factores que encontramos como factores de riesgo clásicos están en los pacientes que son la población expuesta al trauma ocular, como por ejemplo la edad joven, la afaquia, la cirugía catarata complicada,
cirugía intraocular reciente y cirugías incisionales conjuntivales. Si revisamos la evidencia sobre la trabeculectomía en recesión angular, existen solo tres estudios. Los tres son estudios retrospectivos descriptivos, en los cuales se evaluó trabeculectomía más un antimetabolito y se describe una tasa de éxito bastante buena, por lo menos del 78%. Se definió esta tasa de éxito como una presión menor de 21 con o sin tratamiento médico añadido. Y también es importante destacar que el tiempo entre la cirugía y el trauma ocular fue tremendamente heterogéneo. En el primer estudio, 7,6 años en promedio. El estudio de Manners, en 2001, solo 11 pacientes reportaron la fecha del trauma y varió entre un mes a 20 años. En cambio, en el estudio realizado en la India en el 2021, fueron en general operados más precozmente. Y también este estudio es distinto respecto a los otros porque em, la tasa de éxito fue considerablemente mayor, pero solo consideró pacientes con glaucoma de recesión angular sin otras patologías que no tenían daño en el cristalino, que eran fáquicos y que no tenían ningún tipo de cirugía intraocular previa, lo que podría explicar por qué la tasa de éxito fue mayor. Ahora, al revisar la evidencia sobre los dispositivos filtrantes en glaucoma traumático, también solo existen tres estudios, los tres retrospectivos y descriptivos, uno prospectivo del año 2000, y reportan una tasa de éxito al año de 85 a 83% aproximadamente. Y también el éxito fue definido de la misma forma, presiones menos de 21 con o sin tratamiento médico. Pasando ahora al glaucoma traumático asociado a hemorragia. Existen tres formas de presentación que comparten algo en la patogenia. El glaucoma de células fantasma ocurre cuando los eritrocitos eh, degeneran en la cavidad vítrea, los que los transforman en células vacías con hemoglobina desnaturalizada y que son más rígidos y por lo tanto más propensos a obstruir la malla trabecular. Podemos ver en esa imagen de microscopía de fase, perdón, microscopio de contraste de fases, eh, los eritrocitos con puntos negros, esos puntos negros corresponden a los cuerpos de Heinz, que es hemoglobina desnaturalizada. En el caso del glaucoma hemolítico, esto ocurre cuando los macrófagos cargados de hemoglobina están saturando la filtración de la malla trabecular. En general suele ser un glaucoma autolimitado. Y en el glaucoma hemosiderótico ocurre cuando el sistema de almacenamiento de hierro del trabéculo se sobrepasa y por lo tanto se comienza a producir toxicidad por hierro, que suele ser una toxicidad en todo el globo ocular, no solamente en el trabéculo. Y en la imagen podemos observar una de las características típicas de la toxicidad por hierro, que son depósitos de óxido en la cara anterior del cristalino. Acá vemos un signo que se llama signo de Candy-Sprite, que básicamente hace alusión a los dulces de Navidad, y es un signo patognomónico del glaucoma células fantasma. Se produce porque las células fantasmas se van distribuyendo en niveles, alternando con eritrocitos normales. El glaucoma células fantasma entonces requiere tres elementos para que se produzca. Requiere una hemorragia vítrea donde los eritrocitos van a degenerarse y perder la hemoglobina. Tiene que haber una ruptura de hialoides anterior, lo que permite que pasen a la cámara anterior y obstruyan el trabéculo y, por supuesto, elevación de la presión intraocular. En esta imagen de biomicroscopía del segmento anterior podemos observar un nivel producido por estas células fantasmas que clásicamente se escriben los textos como color café o color como la fruta caqui. Y por último, los glaucomas traumáticos asociados a patología del cristalino básicamente se producen cuando el cristalino se luxa hacia la cámara anterior o hacia la cavidad vítrea. Y el mecanismo de todos estos casos es porque se produce un bloqueo pupilar, ya sea de forma directa por el cristalino o de forma indirecta por bridas vítreas.
Es muy raro que el cristalino se luce en la cámara anterior y cuando ocurre, habitualmente ocurre en pacientes que tienen microesferofagia o que son portadores de pseudoexfoliación. Es mucho más frecuente que se luce en la cámara vítrea. Se requiere en general un 25% de pérdida de células para que se produzca algún grado de luxación del cristalino. En el caso del glaucoma fagomórfico, este se produce cuando se produce un engrosamiento del cristalino y eso produce un bloqueo pupilar. Puede ser de presentación precoz y el tratamiento es evidentemente la facoéresis. Se podría usar como puente la iridotomía láser o la iridectomía quirúrgica. Y en los casos de los glaucomas que se producen por partículas del cristalino, proteínas de alto peso molecular que obstruyen el trabéculo, puede producirse en pacientes que tienen la cápsula rota en un trauma abierto, y esto va a obstruir directamente el trabéculo, o en pacientes que tienen la cápsula indemne, sin embargo hay un aumento en la permeabilidad microscópica. Y el tratamiento, evidentemente, la facoéresis. Eh, bueno, a modo de conclusión, el glaucoma traumático es un grupo muy heterogéneo de presentaciones. Pueden tener una presentación tardía, sobre todo en pacientes con IFEMA, y por lo tanto un paciente que ha tenido un trauma severo, sobre todo con IFEMA, requiere un seguimiento de por vida. Es muy importante conocer eh, el- esta patología y saber cómo tratarla porque es una causa tratable de ceguera, o sea, prevenible de ceguera, perdón. Y por último, les muestro nuestra experiencia acá en la unidad traumacular, un trabajo que hicimos en conjunto con el doctor Buskovich, el doctor Bustamante y el doctor Limaza, eh, que vamos a presentar en el Congreso Mundial de Glaucoma, en el cual identificamos a 25 pacientes entre el 2022 y el 2024, de los cuales la mayoría tuvo un trauma cerrado, un grupo bien heterogéneo de pacientes, porque tenían también trauma abierto, trauma cerrado y múltiples cirugías, y describimos una tasa de éxito al año del 72%. Ahora, en este caso, nuestro éxito lo definimos de forma más exigente con una presión igual o menor a 18 con o sin uso de medicamentos. También cabe destacar que el tiempo promedio entre el trauma y el implante de PUR fue 350 días, o sea, fue bastante tardío. Y a nuestro entender es el único estudio que ha evaluado la efectividad del implante PUR en pacientes con glaucoma traumático. Muchas gracias. Queda abierto las preguntas.